Entonces vamos a ver el último método de este capítulo de raíces de ecuaciones, y con ello terminamos el avance para el primer parcial. Entonces ya estaríamos listos para dar el primer parcial. De hecho, ya con el otro grupo hemos coordinado que el próximo martes ya sería el primer parcial, el martes 15. Espero que todos ustedes estén también de acuerdo. Ok. Vamos a ir comenzando entonces desarrollando este método. A ver. Luisinho Pericena Choque dice que está bien, dice. Que lo demos el 15. Muy bien, me alegra. Ok, de todas maneras, al final de la clase vamos a volver sobre el asunto. Muy bien. Vamos a dar entrada a los que llegan atrasaditos. Entonces, vamos a ver en qué consiste el método de Newton-Raphson. Este método es uno de los más rápidos. También pertenece al grupo de los métodos abiertos, es decir, no necesita un intervalo que incluya la raíz como valores iniciales. No necesita el intervalo de la raíz. Solo necesita un punto de partida. Y este método se aproxima por las tangentes a la ecuación. Entonces es un método muy rápido, muy veloz, por el hecho de que la tangente se va acomodando a la pendiente de la curva de f de x. Ok, entonces básicamente necesitamos un punto de partida y un momentito, a ver, vamos a hacer un pequeño intervalo. Ok, entonces decíamos, el método de Newton-Raphson necesita solamente un punto de partida para iniciar el procedimiento. Este método calcula la raíz para problemas del tipo f de x igual a p. ¿Sí? Es el único método que incorpora en su algoritmo el valor de p. Entonces eso nos permite trabajar directamente con la ecuación sin necesidad de hacer ninguna transformación. Ok, entonces como decía, este método necesita solamente un punto de partida, ¿no? El valor de x0. ¿Sí? Caramba. Caramba, caramba. Ok. Ok, entonces tenemos, ¿no? Tenemos el punto de x0 y trazamos la tangente a la ecuación en x0.
¿no? Que sería esta línea roja, hasta intersectar el valor de P. Por ahí trazamos una vertical y obtenemos entonces en la proyección sobre el eje de la X, obtenemos la primera aproximación X1. ¿Bien? X1 lo colocamos en función del valor anterior, es decir, va a ser el valor de X0 más un cierto incremento que le hemos llamado delta 0 de X. ¿Cómo calculamos este delta 0 de X? Generando, ¿no es cierto?, nuestro triángulo acá. Y este ángulo, que es el ángulo de la tangente, ¿no? Alfa 0, podemos calcular entonces la tangente de ese ángulo, que va a ser igual al lado opuesto del ángulo, que sería este valor P menos F de X0, dividido entre delta 0 de X, ¿no es cierto? Eso sería entonces la forma de determinar cuánto vale delta 0 de X, ¿no? Entonces, simplemente despejamos de esta ecuación y tenemos entonces la tangente, ¿no?, en el denominador. Ahora, desde el punto de vista matemático, la tangente de una ecuación, es decir, la pendiente de una ecuación, viene a ser, por definición, la derivada, ¿no?, de la ecuación en el mismo punto. Ok, entonces, este valor lo reemplazamos por la derivada en el punto X0. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos en las diapositivas que continúan, ¿no? Vamos a borrar esto. Ok. Entonces tenemos en la siguiente diapositiva la tangente, ¿no es cierto?, que hemos trazado y las relaciones que estábamos planteando. Ok, entonces finalmente, ¿no?, por la definición de derivada, la tangente del ángulo viene a ser el valor de la función, de la derivada de la función en ese punto. De esa manera ya tenemos el valor de delta 0 de X, ¿no?, reemplazando entonces la derivada en vez de la tangente, y con todo eso nos venimos a la primera ecuación y obtenemos la primera aproximación a la raíz por el método de Newton-Raphson. Ok. Las siguientes aproximaciones se ejecutan de la misma manera, ¿no? ¿No? Por ejemplo, donde la primera aproximación, la recta vertical que pasa por X1, intersecta al f de X, ahí trazamos nuevamente una tangente hasta intersectar P y obtenemos nuestra segunda aproximación X2, que la determinamos de manera similar a lo que hicimos en X1. ¿Sí? ¿No? Tenemos nuestro triángulo, nuestro ángulo de la pendiente, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos el mismo procedimiento y determinamos X2. Y la siguiente aproximación será entonces donde la vertical por X2 intersecta f de X, trazamos nuevamente una pendiente, una tangente, y obtenemos X3, y así sucesivamente. Entonces, generalizando este proceso, obtenemos la ecuación genérica para calcular la iésima aproximación a nuestra raíz, el valor de X más 1, en función del valor anterior, más el incremento delta sub ix, que vendría a ser lo que está a la derecha de esta ecuación, ¿no? P menos f de x y sobre f' de x. Entonces este método es muy poderoso, como les decía, es muy rápido porque se aproxima por las tangentes. El único inconveniente tal vez pudiera ser que tenemos que calcular la derivada de la ecuación, que en algunos casos puede ser un poco
complicado, ¿no? Se puede complicar un poquito. Y que además tenemos que garantizar que esa derivada tiene que ser continua, ¿no es cierto? En el rango, digamos, en que estemos calculando, o las aproximaciones a la raíz. Entonces, no puede tomar el valor de 0. ¿Sí? El algoritmo es también muy sencillo. Es similar al algoritmo de la secante, ¿no? Es muy sencillito. Necesitamos el valor de f de x, el valor de p, ¿no? Y un punto inicial. Son los 3 datos que necesitamos para iniciar este procedimiento y garantizar que f de x sea continua, por lo menos hasta su primer derivada en los entornos de la raíz. ¿Sí? Entonces, con esos datos, simplemente iteramos nuestra ecuación, que sería lo que hemos denominado la ecuación de Newton-Raphson. Entonces, observamos que en esta ecuación ya está incorporado el valor de P, ¿no es cierto? Entonces, no necesitamos transformar la ecuación de f de x. Ahora, si el valor de P fuese igual a 0, entonces esta ecuación se transformaría a esta otra, donde los libros le llaman el método de Newton simplemente, ¿no? Entonces esta ecuación sería la fórmula de Newton. Y cuando está con P sería Newton-Raphson. Ok, eso no es muy relevante, pero para tomar en cuenta si es que ustedes leen algún libro y van a ver que hay alguna diferencia en la forma de denominar estas fórmulas, ¿no? Ok. Vamos a resolver un problema clásico del tipo f de x igual a p. Entonces, tenemos el problema de un resorte. Vamos a dibujarlo acá el resortecito. Vamos a suponer que el resorte sea así. Y ese resorte lo sometemos a una fuerza, por lo tanto ese resorte se va a estirar debido a esa fuerza. Entonces, el problema consiste básicamente en determinar cuál es la distancia que se estira el resorte cuando se lo somete a una fuerza F determinada, ¿no? En este caso, la fuerza F son 300 kilogramos y queremos saber cuánto se estira ese resorte, cuya relación fuerza-desplazamiento está dado por esta ecuación, que es una ecuación de tercer grado. Entonces, la solución del problema consiste en, básicamente, igualar esa ecuación al valor de F, que son los 300 kilogramos, ¿no? Y despejar el valor de X. Como es un polinomio de tercer grado, no es tan fácil hacer ese despeje, ¿no es cierto? Entonces, por eso que lo vamos a hacer por el método de Newton-Raphson. Entonces, acá tenemos básicamente planteado, ¿no es cierto? A la izquierda tenemos el f de x y a la derecha tenemos el valor de p. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es buscar el valor de x que haga que f de x sea igual a p. Muy bien, entonces ya tenemos más o menos entendida la ecuación. Ahora tenemos que organizar los datos de manera que lo utilicemos el algoritmo de Newton-Raphson. Ok, ya tenemos entonces f de x, tenemos el valor de p, nos falta la derivada de la ecuación y un punto de partida. Entonces acá yo he hecho la derivada, ¿sí? Incorporé el valor de x dentro del paréntesis, ¿no? De manera que
Cuando derivo, solamente derivo lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? Y ahí me queda entonces 1 menos 3x al cuadrado sobre 100, ¿ven? Que es lo que está acá, ¿no? Y el 100 quedó entonces en la parte externa del paréntesis. Muy bien. Entonces ya tenemos f de x, f' de x. Y como este es un problema relacionado con un problema objetivo, ¿no?, de un resorte, podemos decir que cuando la fuerza F es igual a 0, el resorte no tiene ningún desplazamiento, ¿no? Entonces, x sub 0 lo podemos tomar como 0, el punto de partida, ¿sí? Muy bien. Ahora, estos valores, obviamente, del punto de partida que tomemos, nos tiene que permitir generar el proceso iterativo, ¿no es cierto? Porque si se nos anulase la derivada en x0, no pudiéramos continuar el proceso. Entonces aquí reemplazamos este valor de x0 igual a 0, tanto en f de x como en la derivada, para ver cuáles son sus valores, ¿no? Entonces obtenemos que en el caso de f de x, como x las tenemos aquí, multiplicando, entonces si x es igual a 0, todo se hace 0, ¿no? Y en el f' lo tenemos en esta parte de acá, el x, de manera que solamente se me anula una parte de la ecuación y me quedaría 100 por 1, 100. ¿Sí? Entonces ya tenemos los valores iniciales que además nos van a permitir generar el proceso iterativo, ¿sí? Simplemente reemplazamos, ¿no? Para i igual a 0, entonces vamos a calcular el x1, que va a ser el x0, más 300 menos f de x0 dividido entre f' de x0. Reemplazando valores, tenemos 0, que es x0, 300 menos f de x0, que es 0, sobre f', que es 100. Por lo tanto, la primera aproximación nos va a dar 3 centímetros, ¿no? Que es lo que las unidades en que estamos trabajando, ¿no es cierto? X está en centímetros y F está en kilogramos, ¿sí? Ok. Entonces acá tenemos nuestra primera aproximación. X1 igual a 3. Ahora, reemplazando ese valor de X nuevamente en nuestras ecuaciones, ¿no?, tanto en f de x como en f' de x, obtenemos los correspondientes valores de 273 y 73. Ok, con esos valores tenemos nuevamente los datos necesarios, ¿no es cierto?, para generar la siguiente aproximación, ¿no? Este sería nuestro x1, este sería nuestro f de x1, y este de acá sería nuestro f' de x1. ¿Sí? Entonces, para i igual a 1 ahora, obtenemos el x2, ¿no?, que va a ser el valor anterior, más p, que en este caso es 300, menos f de x1, dividido entre f' de x1. Nuevamente introduciendo esos valores, obtenemos la siguiente aproximación, que sería la x2, ¿no? Este valor de acá. Ese sería nuestro x2. Nuevamente reemplazamos en f de x y en f' y obtenemos sus correspondientes valores, que serían los valores para calcular x3 y así sucesivamente. Ok, entonces, como ven, es un proceso súper sencillo. Y la velocidad de aproximación a nuestra raíz es muy rápida. Entonces yo acá he calculado los errores, ¿no?, los errores aproximados en función de los valores aproximados de x sub i. Pero para i igual a 4, fíjense que ya el valor de f de x ya nos da el valor de p, ¿no es cierto? Este ya sería el valor de p. Es decir, ya encontramos la intersección, ¿no?,
el valor de x que hace que f de x sea el valor de p. ¿No? Acá tenemos nuestra intersección y justo estaría ahí, ¿no? Este sería nuestra raíz, pero ya lo vamos a poner así, ¿no? El valor exacto sería representado por esa letra griega, ¿no? Entonces, tenemos el valor de x que hace que f de x entonces sea igual a p. Ahí estaría resuelto nuestro problema. Fijémonos que en este caso, para i igual a 4, ya mi calculadora no puede mejorar la aproximación porque ya nos dio el valor de p con todas las cifras significativas que maneja la calculadora. Es decir, si hiciera otra aproximación, se van a volver a repetir los mismos valores, ¿no es cierto? Porque ya mi calculadora no puede generar una mejora en esos valores. Sí, ya se desbordó, digamos, la capacidad que tiene la calculadora. Ok, fíjense que el error aquí, el error aproximado, ¿no es cierto?, es un valor bien pequeño, ¿no? 1,56 por 10 a la menos 8, un valor bien pequeño. Y eso que estamos comparando estos dos valores, ¿no es cierto?, de los x4 con x5. Entonces, es un método muy poderoso. Ok, y si yo quisiera ahora resolver el problema de f de x igual a 0 con el método de Newton-Raphson, ¿cómo debiera hacer? Entonces vamos a irnos a nuestra pizarrita. Vamos a presentar ahora nuestra pizarra. Ok. Espero que ya estén viendo ahí mi pizarrita, ¿no? ¿Me confirma alguien? ¿Sí? Están muy silenciosos ahora acá. Sí, se ve la pizarra. Sí. Gracias, gracias. Ok. Entonces, vamos a utilizar ahora el método de Newton-Raphson, ¿no? Vamos a calcular la raíz de f de x igual a x cubo menos x menos 1, ¿no? Este problema ya lo hemos resuelto varias veces por todos los métodos anteriores. Ahora lo vamos a resolver utilizando el método de Newton-Raphson. Y como sabemos por dónde está más o menos la raíz de este problema, está entre 1 y 2, nos vamos a dar como punto inicial el valor de x0 igual a 2. Ok. Wow. Sigue llegando todavía gente. Ok, entonces tenemos nuestra ecuación, ¿no es cierto? F de x la vamos a volver a escribir acá. X cubo menos x menos 1. Calculamos la derivada de esta ecuación, que va a ser 3x al cuadrado menos 1. Y con el valor de x0, ¿no?, que es igual a 2, calculamos sus correspondientes valores. Entonces acá va a ser 8 menos 3, 5, ¿no? Y la derivada en x0 va a ser 3 por 4, 12, menos 1, 11. Ok, tenemos entonces los datos necesarios para calcular nuestra primera aproximación. Por ejemplo, para i igual a 0, vamos a calcular x1, que va a ser igual a x0 más p menos f de x0 dividido entre
f' de x0. Ok, entonces yo pregunto cuál es el valor de P en este problema. Entonces, si ustedes se recuerdan, vamos a dibujar acá cuál era el formato de nuestra ecuación aproximadamente. Entonces, esto venía algo así más o menos, ¿no es cierto? Algo así era nuestra ecuación. Y la raíz, obviamente aquí no está muy claro, pero vamos a tratar de hacer con mejor aproximación. Sí, creo que era, ¿no? Sí. Entonces acá tenemos, esta es nuestra ecuación, x al cubo menos x menos 1, y la raíz está sobre el eje de la x, ¿no? Aquí está nuestra raíz. Entonces, ¿cuánto vale P? Entonces, en este caso, es un problema de f de x igual a 0. Por lo tanto, entonces P vale 0. ¿Sí? Es decir, en esta ecuación, hacemos P igual a 0. Y por lo tanto, ¿cómo quedará entonces nuestra ecuación? Vamos a bajar un poquito más acá. Entonces, si P es igual a 0, nuestra ecuación va a quedar x0 menos f de x0 sobre f' de x0, ¿no? Entonces aquí va a ser 2 menos 5 sobre 11. ¿Y eso nos da cuánto? A ver, según yo, 1,5445. ¿Sí? Y si ahora reemplazamos ese valor en la ecuación, tanto en f de x como en f' de x, obtenemos sus correspondientes valores, ¿no? Entonces va a ser, por ejemplo, al cubo. Entonces f de x nos daría 1,1455071 y f' de x nos daría ¿cuánto? 3 por este valor al cuadrado menos 1. 6, 16, 52, 89, 256. Y esos tres valores son los que nos permiten ahora generar la siguiente aproximación, ¿no? Entonces, x2 ahora va a ser el valor anterior menos f de x1 dividido entre f' de x1. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces vamos a generar ahora nuestra tablita por el método de Newton-Raphson y nos vamos a dar una tolerancia para detener el proceso. Entonces vamos a tener los valores de x. Vamos a hacerlo bien grandecito acá. X, f de x, f' de x y el error, ¿no? Entonces acá sería nuestro contador, x y más 1, f de x y más 1 y f' de x y más 1. Y acá tendríamos nuestro error, que lo vamos a tomar en valor absoluto menor o igual a 0,05%. Ok. Entonces ya tenemos nuestra primera aproximación. Nos dimos el valor inicial de 2, ¿no? F de x nos dio 5, f' nos dio 11. Y con esos dos valores calculamos esta aproximación. Y acá nos dio entonces f de x y f' de x.
Y esto ahora lo programamos en nuestra calculadora, según ustedes también lo pueden hacer, para calcularlo más rápido, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser igual al valor anterior menos el valor de f entre la derivada. Entonces f va a ser x al cubo más x menos 1. Y la derivada es igual a 3x cuadrado menos 1. Menos. Ok. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Entonces acá el error ya nos da a ver, aquí algo, creo que acá, sí, aquí está mal. Vamos a, solamente para no confundirnos con los índices, ¿ya? Para no confundirnos con los índices. Tenemos entonces, este es el primer valor calculado, es x1, entonces el x1 vendría acá, ¿no? Y este sería nuestro valor de f de x1. Y acá estaría f' de x1. Perfecto. Entonces ahora calculamos el x2, ¿no? Con los valores anteriores. Obtenemos entonces acá va a ser 1,35, 96, 149, 16. F de x, 0,15, 37, 0,9, 0,4, perdón. 0,4, 93, 45. Y acá va a ser 4, 54, 56, 58, 159. Y el error ahora va a ser 13.7 negativo. Entonces continuamos el procedimiento hasta que alcancemos la tolerancia, ¿no? Generamos la siguiente iteración. Y ahora x3 nos va a dar 1,32, 58, 0, 13, 45. El valor de f de x ahora va a ser un valor ya bien pequeño, ¿no? 0,0462, 49, 17, 0,48. Y el f', 427, 32, 47, 6, 19. Y el error disminuyó a menos 2,55. Entonces continuamos el proceso observando que el valor de f de x, ¿no? En este caso, tiende al valor de p, que para este problema p vale 0, entonces tiende al valor de 0. ¿Sí? Entonces generamos nuestra siguiente aproximación y nos va a dar 1,32, 47, 19, 0, 49. No sé ustedes si lo están haciendo para que me ayuden si es que me equivoco, ¿ya? Entonces acá va a dar ya un valor bien pequeño, 4, 65, 77,
19,07 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Ya un valor bien próximo de 0. Y la derivada se va volviendo un valor constante, ¿no? Es asintótico a un cierto valor. Y el error disminuyó a 0,0817, pero todavía sigue siendo mayor en valor absoluto a la tolerancia de 0,05. Entonces continuamos por lo menos una iteración más. Y ahora nos va a dar 1,32, 47, 17, 9,57. F de X ahora es 4,74 por 10 a la menos 12. Un valor sumamente pequeño. Y la derivada 32,999. Y el error ahora ya es un valor bien pequeñito, ¿no? 824. Entonces, ese valor ya es menor a la tolerancia, entonces hasta ahí llegamos. Ok. Entonces, este método tiene una aproximación bastante rápida, ¿no? Y el valor se aproxima al valor verdadero con un error bien pequeño, ¿no? Tal vez, no me recuerdo ahorita, con el método de la secante, creo que este proceso es mucho más aproximado que el método de la secante. Y la única dificultad que pudiera presentarse en algunos casos por este método es el cálculo de la raíz, ¿no es cierto? Que en algunos casos pudieran ser ecuaciones muy complicadas para derivar, pero en el examen obviamente eso no va a suceder, van a ser ecuaciones simplecitas. Ahora, ¿cómo haríamos para resolver el problema del resorte, por ejemplo, por el método de la secante o por cualquiera de los métodos anteriores? Entonces vamos a proponerlo acá, ¿no? Resolver el problema del resorte ahora por el método de la secante. Como ya sabemos más o menos por dónde está la raíz, pudiéramos darnos dos puntos entre 3 y 4. ¿Sí? Ok. No necesariamente el método no obliga a que sea un intervalo que contenga la raíz. Simplemente nos los estamos dando más o menos para comparar con el método de Newton-Raphson. Ok, entonces nos acordamos cuál era nuestra f de x. Bueno, recordando que el método de la secante resuelve problemas del tipo, ¿no?, f de x igual a 0, ¿no? Entonces acá tenemos que aclarar eso. La secante, el método de la secante busca a la raíz sobre el eje de las x. Eso quiere decir entonces que cuando tenemos un problema de f de x igual a p, tenemos que pasar el valor de p al lado izquierdo de la ecuación. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cuál va a ser ahora nuestra f de x? Va a ser 100 veces x de 1 menos x al cuadrado sobre 100 menos el valor de P, que era 300, ¿no es cierto? La fuerza que se ejercía sobre el resorte. Entonces ya tenemos nuestro f de x y simplemente calculamos ahora los valores correspondientes a x menos 1 y a f de x0 para generar nuestra primera iteración. Entonces en el caso de f de x1,
x menos 1 va a ser 100 por 3, 1 menos 9 sobre 100, menos 300. Y eso nos da menos 27. Y para x0 va a ser 400 de 1 menos 16 sobre 100 menos 300. Y eso nos da 36. Entonces quiere decir que para i igual a 0, entonces vamos a calcular el x1, que va a ser el x menos 1 por f de x0 menos x0 por f de x menos 1, todo dividido entre f de x0 menos f de x menos 1. ¿Sí? Acá medio que se juntó un poquito, entonces vamos a mejorar. Ok, entonces simplemente reemplazar los valores y generar nuestra primera iteración. Esto lo vamos a organizar acá en el formato de tabla otra vez. La tabla del método de la secante es la tabla más cortita, ¿no? En términos de columnas, solamente tiene el valor de x y f de x y nada más, ¿no? Después simplemente tenemos la aproximación, el error, ¿no? Entonces acá tenemos el xy más 1, el f de xy más 1, y acá tendríamos simplemente el error que lo vamos a tomar con valor absoluto menor o igual a 0,05%. ¿Ven? Entonces ya tenemos que para i igual a 0, ¿no? Vamos a calcular el x1, que va a ser x menos 1, que era 3, por f de x0, 36, x0 que es 4 por f de x menos 1 que es menos 27. Todo dividido entre 36 menos 27. Y eso nos da, a ver, haciendo operaciones, más entonces 4 por 27 dividido entre 36 más 27. Y eso según yo nos da 342, 85, 71, 42, 9. Y su correspondiente valor de f de x, entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser 100, 1 menos al cuadrado sobre 100 menos 300. Y eso da, según yo también, 255, 39, 35, 86. Entonces esos son los valores que yo voy a anotar acá, ¿no? Entonces tengo, mejor los copio acá, ¿no? Más facilito. Lo copio y lo pego aquí, ¿no? Eso. Lo acomodo un poquito para que quede más centrado. Lo copio este valor también acá. Y lo pego aquí. Listo, ya tengo x y f de x. Obviamente, como no tengo todavía dos valores aproximados, todavía no puedo evaluar, ¿no?, el error aproximado. Ok, y continúo el proceso. Entonces yo lo voy a programar acá en mi calculadora para hacerlo más rápido. Me corrigen ustedes si es que lo están haciendo también por cualquier cosa, ¿no?
Ok, entonces tenemos estos valores. Ok. Entonces la siguiente aproximación nos dio ahora 3,38, 49, 37, 2,38. 0,29, 0,21, 0,4, 0,92. Y ahora sí podemos ya calcular el error, que nos daría menos 1,29%, ¿no? El error. Y acá nos daría el X3, ahora sería 3,38, 93, 89, 575. Y acá ya va a dar un valor positivo. 0, 0, 177, 99, 03, 717. Valor ya muy próximo de 0. Y el error 0,131. Sigue siendo mayor que la tolerancia, entonces continuamos. Y la siguiente aproximación entonces va a ser 338, 93, 62, 4,35. Y acá ya nos da un valor bien próximo de 0 por 10 a la menos 6. Y el error también ya se hizo bien pequeñito ya, ¿no? 0,0801. Ok. Entonces, el método de la secante también es un método directo y muy rápido. Solo que la secante hay que transformar, ¿no es cierto?, la ecuación, acordándonos de eso. Este era el valor de P, ¿no?, en el resorte, que lo hemos pasado al lado izquierdo. En cambio, el método de Newton-Raphson no necesitamos transformar la ecuación, porque ya el valor de P está en la ecuación de iteración. Ok, eso sería todo por ahora. No sé si tienen alguna duda. Me comentan. A ver, ¿qué opinan? Han estado muy silenciosos ahora. Coméntenme. Todo claro, Inge. ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a parar esta grabación para que no se haga muy larga.